Bona tarda a tots ja. Moltes gràcies per ser aquí, Muchas gracias por estar aquí. Tenemos ahora los dos consellers. Joaquim ya anunció ayer que acabamos de firmar el convenio que convierte a Barcelona en la sede permanente de este congreso. Y para la Fundación, como os podéis imaginar, es una apuesta por parte del Gobierno por la integración sociosanitaria. A partir de aquí, dar las gracias a los dos consellers por la puesta en la ciudad y doy por inaugurada esta sesión a cargo de los dos consellers, el muy honorable señor Manuel Balcells, conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, y el muy honorable señor Carles Campuzano y Canadés, conseller de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, moderados por el director o presidente del comité de programa, el doctor Josep María Via. Adelante y muchas gracias a los tres. Bé, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos y a todas. Disculpas porque quizás tendríamos que haber advertido que quien no pueda seguir en catalán la intervención cogiera auriculares porque hay servicio de interpretación simultánea. Quizás se nos ha escapado y pido disculpas por ello. En primer lugar, agradecer a los dos consellers, señor Balcells y señor Campuzano, su presencia, reiterar el agradecimiento de María José por la firma del convenio entre la Fundación Edad y Vida y la Generalitat. Estos dos departamentos de la Generalitat están representados para que Barcelona, o por lo menos algún lugar de Cataluña, sea la sede permanente de este congreso, algo que sin duda se ha convertido en el congreso de referencia en el ámbito español en integración sociosanitaria. Y dicho esto, los consellers nos explicarán, y es como estaba previsto, cómo están desplegando la atención integrada en Cataluña. Acabo brevemente, pero hemos tenido la oportunidad de trasladarles lo que se ha trabajado durante el Congreso. La sensación que tenemos de que a nivel profesional, cuando se habla de sistemas de financiación, la cosa está clara, cada vez más avanzado todo. La predisposición de las personas, de los profesionales, la claridad también en las ideas, en este trabajo integrado es elevado. Hemos asistido a intervenciones por parte de los representantes y del público en la línea de que quizás nos falta un paraguas, nos faltan los instrumentos que faciliten la materialización de todas estas cuestiones. No me extiendo más porque no me toca a mí, pero sí quería poner en contexto esta sesión. Así pues, a partir de aquí, damos la palabra en primer lugar al conseller Campuzano. Bien, pues reitero, un placer para mí participar en este congreso. Estuve ayer en la inauguración. Hoy comparto diálogo con el conseller Balcells, con el doctor Josep María Via. De hecho, contigo, Josep María, hace 40 años que nos conocemos y siempre es un placer coincidir. Y con el doctor Balcells hace menos, pero estamos trabajando codo a codo en el despliegue de la atención sociosanitaria. Y me refiero a este trabajo codo a codo porque en estos momentos tenemos la sensación de que el punto de maduración de esta atención sociosanitaria en Cataluña tiene que ver, entre otras cosas, con dos factores. Uno es la excelente sintonía entre los departamentos de salud y derechos sociales, no solo entre los consellers, casi por obligación,
Trabajamos juntos, por supuesto, sino también con los equipos técnicos y muy representados, además, por las dos directoras generales que lideran este proceso en cada departamento. Aina Plaza, por un lado, y Marta Segura, por el otro. Esto funciona bien para que a nivel técnico los departamentos todo fluye, hay confianza, hay convicción, hay impulso y por lo tanto los obstáculos que van apareciendo pues se van superando. Y en segundo lugar, y relacionado con la mesa redonda de esta mañana, en el país, en distintos territorios del país, técnicamente también, el proceso de maduración de la atención integrada ya era muy elevado. Josep María nos explicaba que se ha visto en la mesa redonda. La amiga Domènech de Vilafranca hizo una excelente intervención desde el área básica de servicios sociales. Con el consejero Balcells apostamos hace algunos meses y volvimos a constatar con experiencias en el Montsià que la sintonía y los ejemplos concretos en el ámbito domiciliario, residencial, tecnológico funciona, de modo que estamos en un momento y también está que el país lleva más de 30 años hablando y haciendo cosas en torno a la atención integrada. Lo recordábamos también en la inauguración, creo que con la intervención de Aina Plaza. Yo también me refería a la etapa del conseller Laporte, cuando el departamento era un único departamento y ya se hablaba de esta atención integrada. El PRODEP, el país, todo este trabajo. Y si podemos ser referencia hoy es porque llevamos años de maduración. Y en esta legislatura que hemos puesto en el centro de ambos departamentos esta política, de entrada hemos querido reforzar lo que ya estaba ocurriendo. Y hemos identificado 7 territorios en el país donde estábamos convencidos que las experiencias de éxito que se estaban desarrollando en esos territorios había que reforzarlas, había que dotarlas de más medios para poder seguir haciendo el trabajo. Tenían que servir de inspiración también en otros territorios del país para que se adherieran. Ese ha sido el primer elemento de esta etapa. La idea es el año que viene ampliar el número de territorios de referencia e ir extendiendo como una mancha de aceite esta atención integrada. Sabemos que ahí donde nos lo jugamos todo, y probablemente es el enfoque diferenciado que hemos tenido en otros momentos históricos, cuando avanzamos en la atención integrada, es que hemos situado la batalla en reforzar lo que está ocurriendo en los territorios y no obsesionarnos en insistir en organizar las gobernanzas por arriba, que al final siempre es más sencillo. Al final un programa interdepartamental es un acuerdo de gobierno, un decreto, los departamentos se reúnen, hay nombramientos y demás, pero esto no cambia las cosas. Cuando realmente se cambian las cosas es cuando se actúa desde abajo. Esa política de identificar las 7 áreas, la ampliación que habrá y el reforzamiento es la línea. Y esto nos obliga también a saber que en cada territorio los modelos de gobernanza del ámbito social y del ámbito de salud deberán responder a las especificidades de cada uno de los territorios. Difícilmente podemos crear un modelo estándar de gobernanza de los territorios porque son plurales y son complejos. No estamos hablando solo de lo que hacemos los 2 departamentos de la Generalitat, sino que estamos hablando de lo que hacen también las administraciones locales, las áreas básicas cuando son ayuntamientos, cuando son consejos comarcales y en áreas muy diversas, áreas muy urbanas, con una presencia de operadores diferente. Luego tenemos áreas rurales con otro tipo de operadores, de modo que habrá que ir diseñando esas gobernanzas locales, adaptándolas a cada territorio. Y en tercer lugar, todo esto necesitará, en última instancia, la gobernanza nacional. Y de ahí
el papel que tendrá o que deberá tener la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria que se tiene que crear por ley y que esperamos que en las próximas semanas acabe el trámite interno. Es un proceso que los equipos de derechos sociales y de salud nos encontramos ya arrancado por los equipos anteriores y ahora lo estamos culminando, seguramente con algunos enfoques distintos de contenido de lo que tiene que ser la agencia. No nos imaginamos una agencia que gestione, sino que nos imaginamos sobre todo una agencia que gobierne, que puntualmente, si conviene, pueda gestionar algún recurso, pero que sobre todo gestione esa integración y que sirva para identificar buenas prácticas, que promueva la innovación, que acompañe en los procesos que surgen en los territorios. No se trata de añadir el Departamento de Derechos Sociales y al de Sanidad un tercero que fuera el de Atención Integrada Sociosanitaria. Eso es un riesgo que siempre que desde la Administración creamos organismos puede surgir. Así que no vamos a crear una estructura más, sino que vamos a crear un instrumento que tiene que ser ligero para, precisamente, hacer que lo que está ocurriendo en los territorios y que tenemos que reforzar pueda funcionar. Y era un elemento fundamental en esta política, y es que nuestros sistemas de información se deben poder leer. Esto nos genera discusión, alguna dificultad legales de la Ley de Protección de Datos, pero este elemento es indiscutible. Hoy mismo el conseller Balcells ha hablado de TIC social, avanzando en esa dirección. Los sistemas de información tendrán un papel fundamental. Y luego está la cuestión, y ya termino con esta primera intervención, una cuestión de derechos sociales y que ayer en la inauguración ya se hacía referencia a ello. Es evidente que una dificultad para materializar esta integración está relacionado con las distintas condiciones salariales de los profesionales del sector social y del sector sanitario. Eso es una evidencia. Explicaba que hemos firmado un acuerdo con las patronales y los sindicatos para avanzar en la equiparación salarial. Eso no se hará de la noche a la mañana, pero seguramente próximamente en algunas profesiones muy críticas deberemos tomar decisiones no a medio y largo plazo, sino a corto plazo, sobre todo con las profesiones más vinculadas al ámbito sanitario. Por justicia, por supuesto, y por reconocimiento de los y las profesionales que trabajan, pero por otro lado, también por egoísmo, en definitiva, para retener a esos y esas profesionales. Veremos qué márgenes presupuestarios habrá, pero iremos en esa dirección. Y ahí, desde derechos sociales, hacemos bandera de esa equiparación salarial. Y lo trasladaremos al Gobierno, a la sociedad catalana, para que en los próximos años avancemos en la mejora de las condiciones salariales de nuestros profesionales en un contexto, y eso es tanto para salud como derechos sociales, de falta de profesionales. Creo que ayer en algún momento de las mesas redondas aparecía esta idea. En servicios sociales las proyecciones demográficas implican que será un nicho de creación de empleo, pero es evidente que para que este nicho de creación de empleo sea atractivo y que no dependa solo ni principalmente de trabajadores que llegan de otros países, tenemos claramente que mejorar las condiciones. Así es un reto enorme, habrá que trabajar con patronales, sindicales, también la Generalitat, pero más allá también con todos los actores sociales y económicos implicados, y es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Bien. Veis aquí el reloj, nos quedan 14 minutos. Si me permitís medio minuto, una aportación de información de utilidad. Conseller Campuzano, hablas de la equiparación salarial. Hoy hemos hablado de sistemas de pago, también de tarifas, un tema importante, porque cuando hablamos de equiparación salarial pensamos más en las tarifas para poder pagar la equiparación,
Se ha hablado de la dificultad o dificultades del sistema de información para ir a sistemas de pago por resultados, y esto lo ligo a la idea de Montserrat Domènech a primera hora de la mañana, cuando decía que en el caso infantil, que creo que afecta a vuestro departamento, no sé si lo explicaré bien, pero he entendido que se hizo una ley que priorizaba el interés del menor por encima de la ley de protección de datos o algo parecido. Seguro que tus colaboradores nos lo podrán explicar mejor. Lo digo porque ese podría ser un camino también con las personas mayores, y así se ha planteado. Perdona, conseller Balcells, te he robado un minuto. Buenos días, gracias. Gracias que tengo el crono aquí, porque si no me dejan sin tiempo. Yo le he dicho a Campuzano, empieza tú, yo complemento, pero casi no me queda nada por explicar. No, no es cierto, hay muchísimas cosas que comentar. En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarnos a los dos consellers. Me parece que es un síntoma y es una señal de la voluntad que tenemos desde el Gobierno de que ambos departamentos vayamos juntos, y así es. Hemos firmado el convenio, el compromiso por el cual nos comprometemos a que el Congreso tenga su sede en Barcelona o en Cataluña, un compromiso explícito también con la Fundación y una oportunidad. El aforo es para todo el Estado, entonces la voluntad es, cómo están las cosas en Cataluña, qué estamos haciendo con el despliegue de la atención integrada, y el conseller Campuzano lo ha explicado muy bien. Se ha escrito mucho sobre este tema, hay mucha documentación, pero al final lo que tocaba hacer y lo que toca hacer es que sea una realidad. Y esto pasa por la voluntad política, que está ahí. Después pasa por hacer lo posible con toda la complejidad que supone. Y como es visto también con la diferencia a nivel salarial, de cómo se paga, pero sobre todo tiene que haber voluntad. Y después hay que seguir un camino. Y este camino pasa también, desde el punto de vista del Departamento de Salud, y lo hacemos conjuntamente, pero por afrontar los retos de nuestra sociedad. Y los retos no son hacer una atención integrada. El reto es atender bien a nuestros ciudadanos, sobre todo a nivel domiciliario, residencial, a todos los niveles, a las personas mayores con discapacidad, con problemas, o simplemente a aquellas personas que, como casi todo el mundo, tienen problemas sanitarios y sociales. Y muchas veces la frontera no está bien delimitada, y tradicionalmente muchas veces atendemos desde el punto de vista sanitario cosas que son sociales por la misma idiosincrasia del sistema. Es un sistema universal, accesible, el sistema social es de copago y tradicionalmente con menos dotación, y la tendencia es sanitarizar cosas que son sociales. Así que el primer reto es atender mejor, y solo se puede hacer de manera integrada. Un abanico de personas que tienen necesidad de asistencia. Y si puede ser a nivel domiciliario, a nivel residencial cuando sea necesario, y con los distintos niveles asistenciales. Para ello, no solo es necesaria la voluntad y la agencia que ha explicado Campuzano, los proyectos territoriales, de los que después también os hablaré. Pero tenemos que cambiar cosas, tenemos que transformar desde el propio sistema sanitario, que es mi competencia. Y ahí también quería entrar. Así que desde el sistema sanitario necesitamos una gran transformación de lo que hasta ahora llamábamos nivel sociosanitario. Y ahora serán cuidados intermedios. Y no es solo un cambio semántico, sino que es un cambio de concepto. Es decir, necesitamos espacios, recursos, a los que se pueda acceder desde la atención primaria, desde el domicilio, a los que se pueda acceder desde las residencias y también desde los hospitales, y que puedan atender bien y mejor, de manera ambulatoria, a veces con ingreso y en ocasiones con hospitales de día, para pacientes conocidos con patología crónica, pluripatología, y que sean centros resolutivos.
Estos equipamientos, estos centros, la transformación del sistema sociosanitario actual, de convalecencia, las UCIs, todo lo que conocemos perfectamente, llevarlo a un sistema más dinámico, más participado también por la atención primaria, eso es fundamental para que podamos descargar al sistema hospitalario de pacientes agudos y muchas veces las urgencias con personas que se descompensan en su patología y podamos atender mejor y más personalizadamente a varias patologías en personas que están en casa o que están en la residencia, que al final es su hogar. Entonces, el concepto de que debemos atender a las personas en su hogar, ya sea su domicilio o la residencia, es un elemento transformador y por eso necesitamos tener estos cuidados intermedios bien desarrollados. Necesitamos también una atención primaria más fortalecida, más resolutiva, con más capacidad para poder atender a las personas en su domicilio, sea donde sea. Esa es la gran transformación del sistema, que debe ir acompañada por derechos sociales, también por los ayuntamientos y por toda la asistencia domiciliaria y en los casos más vulnerables que requieren una atención más de cuidado que es sanitaria. Entonces, estos despliegues territoriales que hemos ido haciendo, que son los elementos que se demuestran en Cataluña, porque al final, para los que sois de fuera, ¿qué decidimos hacer? Pues decidimos la agencia, sí, pero la agencia es el instrumento. En paralelo a ese instrumento, desarrollando los territorios, con experiencias de éxito ya, porque afortunadamente nuestra sociedad está muy viva, tiene muchas experiencias de éxito y basándonos en ello hemos aprendido cuál es la gobernanza complicada, cuál es la manera de contratarlo, también es complicado, igual que la coordinación. Y ya tenemos algunas evaluaciones de todo ello. Ya empezamos a evaluar experiencias y tenemos ya lecciones aprendidas. ¿Cuáles? Pues que las personas necesitan un plan único de atención. Un plan único, porque muchas veces se solapa el plan asistencial de salud, el asistencial social y hay no sé cuántos planes. La persona necesita un plan que cubra sus necesidades y hay que coordinarlo todo para que haya un único plan. Y ese único plan va acompañado de un gestor del caso, de una persona que es la gestora del caso, que puede acompañar a todos los recursos que se necesitan para una misma persona. A veces son cuidados puramente de enfermería, los nuevos perfiles profesionales como trabajadores sociales, esos nuevos perfiles que también están en los CAPs, como los referentes de bienestar emocional, también la fisioterapia domiciliaria y coordinada con los centros de atención primaria, los CAPs, es decir, todos los profesionales, todos los recursos. Están las trabajadoras del hogar, las personas que acompañan en los cuidados normales, domiciliarios, de temas asistenciales más básicos. Todo ello en un único plan. Y esto, hacerlo basándonos en las experiencias vividas en los territorios. Y todo esto se tiene al final que gestionar, se tiene que gobernar y se tiene que pagar. Y de ahí la necesidad de esta agencia. La agencia tiene que ser el instrumento que nos permita hacer todo ello. En otros países se hace de otras maneras. Algunos, habéis visto estos días experiencias, tienen un único ministerio, el ministerio que se ocupa de las dos vertientes. Son maneras de trabajar. Nosotros tenemos dos departamentos que tradicionalmente no han trabajado en colaboración para estas cuestiones, esa es la verdad, esa es la realidad. Y además se han elaborado muchos documentos, hay experiencias de éxito en Cataluña sobre cómo orientar el ámbito sociosanitario, que en su momento fue muy pionero, y muchas carencias en el ámbito residencial. Y debemos ser claros en cuanto a todo el aprendizaje posterior a la pandemia. Tenemos que ver, pues, cuáles son las fortalezas, las debilidades y cómo podemos aquí en casa con nuestras condiciones, cómo podemos materializarlo. La agencia es un instrumento, la voluntad política es una necesidad y además tendremos que saber leer las experiencias para ver cómo y con qué gobernanza y
con qué sistema de contratación, quién lo paga y cómo. Y eso no es fácil. Y además necesitaremos tener una visión asimétrica del territorio, porque no es lo mismo el área metropolitana de Barcelona o la ciudad de Barcelona que el Pallars Sobirá o que el Pallars Jussá, y las necesidades de dispersión territorial y las características de esos lugares. No sé qué es más fácil o qué es más difícil. Lo que sí sé es que es distinto y que seguramente habrá que afrontarlo de manera diferente y con experiencias diferentes. Así que tenemos muchos retos por delante, ninguno de ellos solucionado a día de hoy, pero todo está en marcha. Y la agencia se tiene que trabajar muchísimo. Esta ley tiene que estar muy participada y además tiene que ser flexible, porque con el tiempo deberemos poder adaptarlo. Y nadie tiene la piedra filosofal ni la gran solución, porque si no ya la tendríamos. En cualquier caso, como sabemos que es necesario y sabemos que es imprescindible y que el futuro va por ahí y que por suerte cada vez más en el futuro, porque eso querrá decir que las perspectivas de vida son más elevadas, tenemos que encontrar soluciones con una capa tecnológica también necesaria, pero una capa, no tecnología por tecnología, sino la tecnología digital al servicio de los objetivos. Y en ese sentido, hemos incorporado en la Fundación a la Fundación TIC Salud en derechos sociales, y por eso a la agencia de calidad se ha incorporado también a derechos sociales, porque tenemos que trabajar juntos con la tecnología y con la evaluación. Te dejo 2 minutos para ti, Josep María. Pues muchas gracias, consellers. Formalmente os agradecemos en nombre de Edad y Vida que nos hayáis acompañado. Gracias por vuestro soporte, por vuestra ayuda. Ayer ya lo decía, pero repito, ahora que estáis los dos aquí, Aina Plaza, Marta Segura, Jordian Blas, Joan Carles Contel, Conxita Barbeta, personas todas ellas clave, ya sea en cuestiones organizativas, técnicas, como también por los convenios que hemos firmado de financiación y también el convenio marco que ponemos en marcha. Y para concluir, no os lo toméis literalmente, pero hoy ha habido una intervención muy interesante de una doctora de Sevilla, de atención primaria, que nos ha enseñado una catedral preciosa y nos ha dicho: esto se hace en 150 años. Entonces, no os lo toméis al pie de la letra de los 150 años, pero sí quería deciros que nos ha hecho reflexionar y hemos pensado, bueno, en la segunda, tercera edición del Congreso, y esta es la 9ª, no hubiéramos sido capaces de contar con los invitados que hemos tenido. Y algunas de las ideas que hoy tenemos claras en aquel momento no lo estaban. Y de 2007 a hoy han pasado 16 años. Hemos avanzado. Nos queda mucho por hacer, pero hemos avanzado. Y creo que es lo mismo que decíais vosotros. 3 ideas claras. El mundo local es muy importante. En los países que funciona participa la parte local. En Cataluña quizás es más complicado, no lo sé, pero la experiencia británica y finesa, caja única, presupuesto único para la integración. Y por ahora os dejo con estas 2 ideas porque son las que nos han llamado más la atención, por si fueran de utilidad. Nos quedan 9 segundos, 8. Nosotros nos vamos a levantar, pero el público que se quede 10 segundos porque María José tiene un mensaje importante. Gracias y seguimos trabajando. Jo dir-vos... Bien, por mi parte, 2 cuestiones de organización. Aprovechando que los consellers se quedan, tengo 2 cosas para él. Este congreso, además de ser un congreso de integración sociosanitaria, hay expertos de protección de datos y nos han dicho que también tiene que estar dentro de la ley, que si la ley lo contempla es posible. Tengo un mensaje, luego os lo paso y estarán encantados de daros más información. En segundo lugar, de organización. Cuando volvamos del almuerzo, nos volvemos a dividir en 4 salas.
salas. Y a partir de aquí, luego, sí que os agradeceríamos, ya sé que será tarde y que ya hemos cambiado la hora y que será de noche, pero si podemos volver a subir para hacer la clausura del Congreso y para daros las gracias a todos por la presencia, os lo agradecería. Así que nada, que cada uno elija su sala y que a partir de aquí pues nos vemos a las, creo que es a las 7, 7:30, cuando se acaba el Congreso, para cerrarlo. Muchas gracias.